hoy queremos dedicarle el espacio a un tema que quizás no hemos desarrollado tanto anteriormente, pero que queremos ir como desarrollándolo más. Entonces siempre tenemos invitados que nos regalan su tiempo en realidad para acompañarnos en estas sesiones y hoy nos acompaña Eduardo Ramírez. Eduardo es asesor de imagen y él nos va a hablar de un temazo que yo sé que a muchos de los emprendedores que nos ven y que nos siguen les puede interesar y que tal vez es información que no tenemos al alcance. Eduardo, bienvenido y él nos va a hablar sobre lo que es la marca personal. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Hola, hola Melissa, hola a todos los que están conectados. Muchísimas gracias por la invitación y nada, y a poder darle un poquito a que la gente entienda un poco lo que es esto de la marca personal y poderles ayudar a tal vez a guiarlos en algo. Excelente. Eduardo, bueno, y lo hablábamos ahora, ¿verdad? Tal vez uno dice marca personal y estamos un poco familiarizados porque quizás nos, ¿verdad? Nos manejamos en estas áreas, pero vos cómo podrías definir la marca personal? Al final de cuentas, ¿qué es una marca personal? ¿A quién va dirigida? ¿Cómo se hace una marca personal? Bueno, en realidad una marca personal la puede hacer cualquier persona, ¿verdad? Lo que interesa es tener un diferenciador, darle un valor a lo que usted tiene, generar características, ¿verdad? En un producto o servicio y que usted lo pueda mostrar al público. Eso básicamente es una marca personal. Ahora, todo esto lleva un montón de elementos en los que podemos aportarle, ¿verdad? Un ejemplo es los objetivos. Hay que ponerle objetivos a una marca personal, definir los objetivos claramente. Si la marca ya está hecha, entonces lo que podemos hacer es que tenemos que, por ejemplo, reducir plazos de entrega o queremos aumentar las ventas o mejorar los clientes. Eso es algo muy importante para tenerlo en cuenta a la hora de tener objetivos para una marca personal. Ya después de eso lo que seguiría es hacer un logotipo o seguir con la imagen, ¿verdad? En general, muy importante, súper importante. Si ustedes tienen un emprendedurismo, es importante mantener lo que es la imagen súper presente. Además de eso, ya lo que sería, después sería utilización de herramientas, ¿verdad? Redes sociales, por ejemplo, si vos trabajas con, por ejemplo, catálogos, es muy importante utilizar WhatsApp Business o, por ejemplo, lo que es Instagram, Facebook, para divulgar todo lo que es sus productos. Y además de eso, por ejemplo, si usted, el emprendedurismo suyo ya puede crecer un poco más, se puede utilizar una página web. Siempre es muy importante mantener un desarrollo de una estrategia de contenido a la hora de desarrollar todo lo que es la imagen y el producto que usted está haciendo. Eduardo, muy interesante porque yo hubiese pensado que tal vez la marca personal está dirigida como a un producto, ¿verdad? No a un servicio. Entonces quiere decir que para servicios, alguna actividad que yo haga que preste servicios, también hablo de marca personal. Sí, correcto. Es importante definirla. Ujú. Claro. Lo importante es usted tener un Muy bien. diferenciador. Ahora, Sí. Lo importante es tener un uh-huh. Sí, diferenciador. comentanos un poquito. Ok. Lo importante de la ¿Qué marca es un personal, diferenciador? lo que usted tenga que ofrecer, que no tiene la competencia, o eso es lo que usted tiene que buscar siempre. ¿Qué es lo que usted puede ofrecer que otra no lo tiene? Porque en este mercado actual todo se va acortando, ¿verdad? O sea, cada vez estamos viendo de que todos los productos se están acortando. Eh, ya usted no puede tener, un ejemplo, una pizzería porque hay otra pizzería. Entonces, ¿qué ofrece usted que la otra pizzería no tiene, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me diferencio? Por un mejor servicio, por una mejor masa, para poner un ejemplo. Cosas así, ¿verdad? Siempre buscar algo y, ¿cómo se dice? Publicarlo. Hacérselo expresar a la gente que yo tengo esto, que es diferente a lo que tienen los demás. Es súper importante para que la gente logre obtener sus objetivos. También es muy importante la utilización de herramientas. Si usted está empezando un emprendedurismo,
hay veces que la gente dice, es que esto no es para mí porque no sé cómo manejar herramientas. Como le estaba comentando antes, con internet y con una computadora o con un teléfono usted puede hacer un montón de cosas. Hay herramientas como luca.com, esa es para hacer logotipos, Canva para hacer publicaciones, hacer un montón de cosas de redes sociales, Wix, que es gratuito también para hacer páginas web, Snapchat, que ya es una aplicación móvil, o CapCut, que ya todo el mundo creo que la ha escuchado mucho ahora con lo del TikTok. TikTok también es muy importante. Todas esas herramientas le pueden ayudar mucho a la gente a mejorar su marca, su producto. Y también algo muy importante, yo siempre le digo a la gente, usen las herramientas gratuitas como YouTube, que bueno, que ahí hay muchos tutoriales, ahí hay mucha información, donde usted, por ejemplo, si no sabes usar Canva, o no sabes usar CapCut, o no sabes usar alguna herramienta, usted la puede usar preguntarle ahí, y ahí ya alguien ha hecho algún video y le puede ayudar a mejorar esa parte, y que al final es para mejorar su propia imagen. Excelente. Bueno, ahora tal vez hacemos como una publicación, ¿verdad? Un poco de estas herramientas que nos estás diciendo para que la gente pueda consultarlas. Claro. Ahora, si vos pudieras decirme, bueno, Melissa, ¿cuáles como los pasos a seguir? Es decir, tengo que buscar alguna persona como vos que trabaja con esta parte de imagen, creo que sería lo ideal, ¿verdad? Poder contratar un servicio para que nos puedan ayudar a esto. Pero quizás no todas las personas tengan ese acceso, y aprovechando que vos estás aquí, como qué preguntas tendría que hacerse una persona que quiere elaborar su marca. Yo sé que es imposible que usted nos diga, bueno, este es el 1, 2 y 3, pero si pudieras darnos como esas herramientas y que la gente se vaya con una idea, mira, no había pensado que mi negocio de verdad no tiene como una identidad, ¿cómo podría hacerlo? Yo sé que no es una receta, pero... No, pero lo primero que usted tiene que hacer cuando usted va a desarrollar una marca es, bueno, pensar que usted, a quién le está ofreciendo usted ese producto, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, vende, bueno, un producto X, no sé, digamos, muñecas de trapo, entonces tiene que decir, ok, este producto va dirigido a qué tipo de público. Entonces, lo principal es buscar un nombre, ¿verdad? Un nombre importante que a usted le guste. Además del nombre, tiene que buscarse un eslogan que es como su descripción, ¿verdad? Lo que hace que suene, que sea algo pegajoso. El logotipo debe ser corto, fácil de recordar. Además, una imagen. Mucha gente relaciona también algo que le gusta como con algo relacionado con el producto. Entonces, siempre buscar como todas esas cosas. Yo siempre creo que todos somos diseñadores. Al final es simplemente que tal vez no lo desarrollamos todos, pero sí se puede hacer este diseño. Después también, Ok. entre otras cosillas que se pueden tomar en cuenta, como le digo, el desarrollo de la imagen, lo que es la papelería, lo que es redes sociales, como le decía. Siempre tener en cuenta todos esos detalles para que la imagen siempre esté acorde con su producto. Siempre tratar de que todo se mantenga y sea contenido dentro del mismo producto, que no se salga. Ok. Eduardo, si pensamos como en un eslogan o un, no sé, un logo o algo, ¿hay alguna herramienta que uno podría recomendarle a la gente que pueda utilizar? Pues sobre todo como para el logo, ¿verdad? Porque entonces ya eso implica como un diseño muy específico, pero ¿habrá alguna herramienta gratuita que le podamos recomendar a las personas? Claro, hay una herramienta, por lo menos hay una página web que se llama Looka, ¿verdad? Es LOOKA.com. Ahí ustedes pueden meterse y pueden buscar y definir su logotipo. Son herramientas gratuitas que les van a ayudar mucho a facilitar lo que es la creación de un logo. Siempre que se pueda, se puede utilizar, obviamente un diseñador sería lo más óptimo, lo más adecuado, pero si no, hay muchas herramientas como esa que le acabo de mencionar. Es una de tantas que se pueden utilizar. Excelente, bueno, entonces ahora se las vamos a colocar para que la gente pueda revisarlas. Y bueno, Eduardo, ¿qué redes sociales recomendás? Ya nos dijiste TikTok, ¿verdad? Como, ¿cuáles son como las herramientas también de redes sociales que vos sentís que ahora
tienen como más alcance, para que también la gente sepa que las redes sociales también funcionan para el ámbito laboral, ¿verdad? Y que funcionan también para poder ofrecer nuestros productos o servicios, que no es solamente para ser amigos, ¿verdad? Estar ahí en contacto, sino que podríamos utilizarlas como una herramienta también para dar a conocer nuestros servicios. Claro, claro. Bueno, siempre va todo a depender de a qué público meta usted lo tenga definido el producto. Pero las herramientas que más se utilizan en Costa Rica son Facebook, Instagram, TikTok. Creo que esas son las herramientas que ustedes pueden utilizar para mejorar su puesta al público de sus productos o servicios. Eh, Todos van definidos a ciertos tipos de clientes, pero todo el mundo los usa. Además, WhatsApp ya es un poco más personalizado en la parte del WhatsApp Business, que lo pueden utilizar perfectamente, súper recomendable si tienen un emprendimiento para transmitir a sus clientes más inmediatos sus productos y sus servicios, que si de pronto tengo un nuevo catálogo no sé, de algo que acabo de hacer, lo puedes utilizar. En Instagram es muy importante manejar lo que es la imagen. Los reels están muy de moda ahora, están muy en top, utilizarlos, aprovecharlos. Y el Facebook siempre ha estado muy presente desde hace mucho tiempo en Costa Rica, entonces yo creo que serían como las herramientas más útiles de, de usar. Por otro lado, también podemos ver, digamos, como les decía, las herramientas, las aplicaciones. Hay aplicaciones en todo el sentido, ¿verdad?, de la palabra, para buscar, usar en el teléfono. En el teléfono móvil podemos utilizar, como les decía antes, Snapchat, CapCut, están muchas herramientas para hacer videos, para hacer imagen, tomar fotografías es muy importante. Excelente. Bueno, Eduardo, y como para ir cerrando ideas, ¿qué recomendaciones finales le darías a la gente? Bueno, que se motive, porque bueno, yo creo que... Ok, no, bueno, primero que todo, utilizar para comunicar sus productos las redes sociales, como les decía, hacer una buena estrategia de contenido, comunicar contenido de valor, preferiblemente, ¿verdad? Que le interese al público en sus redes, ¿verdad? Si ustedes quieren crear un perfil de Instagram, de Facebook Excelente. o todo eso, Eduardo, entonces la gente... recomendaciones finales. Ahora les vamos a hacer como un listado de todas esas aplicaciones o esas, ¿verdad?, que podríamos utilizar. ¿Qué recomendaciones finales le darías a la gente para que se motiven? Ujú. Ok, como les decía, utilizar siempre las redes sociales, tener una estrategia, generar ideas para crear su producto, para crear su marca, siempre, siempre, siempre tener en cuenta todo lo que es la comunicación. Es súper importante a la hora de tener sus productos. Es muy importante. No sé si es que estoy yo retrasado. Excelente. Bueno, Eduardo, yo siento que es importante siempre motivar. Obviamente nuestro objetivo como oficina de capacitación y empleabilidad, siempre llevar como... Ujú. Ok. Excelente. Excelente. Sí, yo creo que siempre hay que promover los emprendimientos. Nuestro objetivo es poderles ofrecer capacitaciones, ¿verdad? Y yo creo que estos temas es parte de lo que tenemos que seguir trabajando. Nos pegamos ahí un toquecillo, Eduardo. Pero te decía que parte del objetivo de la oficina es capacitar en estos temas para apoyar a los emprendedores también, ¿verdad? Que al final de cuentas hay mucha gente que tiene sus negocios. Creo que la pandemia nos hizo también replantearnos, ¿verdad? Bueno, me quedé sin trabajo, pero sé hacer algo. Y yo creo que eso es maravilloso, poder llevarle a la gente toda esta información. Espero que más adelante, Eduardo, tengamos un curso de marca personal ya, ¿verdad? Como que la gente esté ahí en un taller y que puedan construir con vos, ¿verdad? Toda esta información y que ya Claro, lo con puedan todo gusto. canalizar en sus actividades comerciales. Claro. Eduardo, muchas gracias por tu tiempo.
les vamos a colocar ahora al final estas herramientas que Eduardo nos mencionó. Y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, esperando que no sea la última vez que nos apoyes en todos estos temas que sé que van a ayudar a muchas personas a animarse a emprender o fortalecer sus emprendimientos. Claro, con todo gusto, aquí estamos para servirles. Muchas gracias. Excelente, Eduardo. Muchas gracias a la comunidad que siempre nos sigue. Muchísimas gracias por seguir la página. Recuerde que si esta información le pareció útil, si ustedes ven que esta información le puede ayudar a sus diferentes personas cercanas, es importante que puedan compartir la información. Recuerden que siempre tenemos live el segundo y cuarto lunes de cada mes. Eduardo, muchas gracias y buenas noches. Hasta luego.